Buena gente, ¿qué tal? Bueno, este es el primer video de tabla periódica. Esta va a ser una especie de serie de videos. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando con una introducción que vamos a ver hoy. Con una parte vinculada a el comportamiento de los elementos. Y una parte vinculada a las propiedades periódicas. O sea, en las próximas semanas van a ir saliendo esta serie de videos en las cuales en cada una de estas clases van a encontrar un video o dos, dependiendo del caso, de la sección de los elementos. ¿Sí? Eso significa que vamos a estudiar diferentes cosas, diferentes partes, y que esta parte de la serie de los elementos se va a ir vinculando con la parte de propiedades periódicas. ¿Sí? En esta introducción vamos a hacer algo bastante general de lo que va a vincular a los otros videos de los elementos y propiedades periódicas. En particular, en este video arrancamos con la tabla. Y acá tienen la imagen de que nosotros conocemos de una tabla periódica. Es una de las tablas más simples que podemos encontrar, donde podemos ver que cada recuadro tiene el número atómico, en este caso abajo, y el número másico arriba, de el isótopo más estable de ese elemento, tal cual como se escribe en la nomenclatura de símbolos, como ya hemos visto. Cualquier cosa nosotros hemos que escribirla en la forma de el elemento Z y A. Además podemos ver que tiene el símbolo, el nombre en español y el nombre en latín, y dos propiedades que nos van a importar mucho, que son los números de oxidación y la electronegatividad. Esta tabla, como la mayoría de las tablas que podemos encontrar, vemos que está dividida en filas y columnas, donde cada una de las filas las denominamos periodos, y cada una de las columnas las denominamos grupos. Los grupos están numerados, acá no aparece, pero los grupos están numerados en la actualidad desde el grupo 1 al grupo 18. Y antiguamente se los nombraba a un set de columnas como del grupo A y otro set de columnas del grupo B, que van con numeración del 1 al 8. Actualmente lo que está aceptado y lo más fácil de trabajar es que hablemos de columnas, o hablemos de grupos del grupo 1 al grupo 18. Y los periodos están desde el periodo 1 al periodo 7, actualmente, hasta donde se conocen elementos. 118 elementos son los que se conocen en la actualidad. Y como ven, entre medio del grupo 6 y grupo 7 se agrega un set de elementos que no tienen un grupo específico, sino que los escribimos generalmente por fuera de la tabla. Nosotros podemos hacer varias clasificaciones de los elementos sobre la tabla, y eso es lo importante. Y la clasificación más simple que podemos hacer es clasificar a los elementos en metales y no metales. Si hacemos esta clasificación en metales y no metales,
podemos poner en metales todo lo que estoy poniendo en naranja. A ver si me queda bien pintado. Y acá tenemos que hacer una salvedad, una salvedad en la escalera. Todos estos elementos que quedaron pintados y feos en naranja son metales. Estos también son metales, no dejan de ser metales. Y después tenemos a el otro gran grupo, los no metales. Estos y el hidrógeno incluido. No metales. Y por último, la última columna, el último grupo, el grupo 18, los que se denominan gases nobles, es el término correcto. Antiguamente se los llamaba gases inertes, pero en la actualidad sabemos que no son totalmente inertes, así que no los podemos llamar inertes. Así que nos quedamos con el término de gases nobles. ¿Sí? Estos son, en primera instancia, la primera clasificación que podemos hacer sobre los elementos de tablas periódicas. Metales, no metales y gases nobles. Entonces, la primera pregunta que nos podríamos hacer es, bueno, ¿a qué llamamos un metal y a qué llamamos un no metal? Algunas propiedades de los metales es un metal es una especie, un elemento que, entre otras cosas, posee brillo propio, es un buen conductor, de electricidad y de calor, y que además son dúctiles y maleables. ¿Sí? Básicamente, que posean un brillo que los caracteriza, que sean buenos conductores de calor y electricidad, que sean dúctiles y maleables, es lo que define las propiedades de un metal. ¿Qué es un no metal? Algo que no cumple con esas propiedades, o sea, un compuesto que no tiene un brillo característico, ¿sí? No tiene ese brillo de los metales, que no son buenos conductores del calor o de la electricidad, o que son quebradizos más que dúctiles, y eso genera que no los podamos moldear. Y por último, los gases nobles son gases que son químicamente inactivos en condiciones normales de reacción, y todos se encuentran en estado gaseoso, mientras que en general los metales los encontramos todos en estado sólido, salvo el mercurio, y los no metales los podemos encontrar en diversos estados de agregación, sólido, líquido, gaseoso, que van a ser característicos de las especies que conforman. Entonces, esta es la clasificación más simple que podemos hacer de la tabla. Entonces nos podríamos preguntar ahora, bueno, ¿cómo más podemos clasificar a estos elementos? Los metales tienen una subclasificación, además de, ya vimos que los metales conllevan a todos estos grupos naranjas. Pero bueno, dentro de ese grupo naranja de metales tenemos una subclasificación
donde podemos clasificar a los metales entre sí, donde estos metales y estos metales van a ser diferentes. O sea, por lo menos tienen nombre diferente y el nombre va a estar vinculado con propiedades. A los verdes se los llama o se los clasifica como metales alcalinos. A los azules como metales alcalino térreos. ¿Sí? Entre alcalino y alcalino térreo, básicamente es como que las propiedades son parecidas, pero que unos se encuentran en la Tierra como tal. Los naranjas, que los denominamos metales de transición, y los rojos, que se denominan metales de transición interna o a veces también se los denomina transuránidos, pero el nombre correcto es de transición interna. En particular, todos estos que están abajo son radioactivos. ¿Sí? Entonces, esta es la clasificación interna que podemos dar de los metales. Pero ya tenemos un gran conjunto de no metales, gases nobles y metales con esta subclasificación que está vinculado con ciertas propiedades. Por último, la última clasificación que podemos tener de los elementos son la que vamos a llamar elementos representativos. Los elementos representativos son, como su nombre indica, los que representan a la tabla periódica. Y los de transición. Es más acotada esta clasificación, pero que vamos a utilizar mucho nosotros porque generalmente trabajamos mucho con los elementos representativos y con la primera serie entre la primera y la segunda serie de transición, la primera segura. Son de transición, bien. Bien, ya de trans. Los elementos representativos y la primera serie de transición, que va del escandio hasta el zinc, son las más utilizadas. Y los representativos son los más estudiados de todos y donde las propiedades son mucho más definidas que en el resto de los elementos. Una de las cosas que podemos decir a esta altura de los metales de transición es que el poder metálico va variando de izquierda a derecha, o sea, mientras más a la izquierda están los elementos, mayor es el carácter metálico que tienen, mientras más a la izquierda están, mayor es el carácter no metálico. Esto genera que las propiedades se acerquen químicas a uno u a otro. En algunas tablas periódicas van a ver que a todo este grupo que está debajo del aluminio lo llaman metaloides o metales pobres. En realidad es un término que está mal,
O sea, primero que no existe algo que es un metal pobre, porque un metal tiene que cumplir con las definiciones de metal. Por ejemplo, el aluminio las cumple perfectamente. Y el término metaloide es una mala traducción, básicamente. Una clasificación que le podemos dar a estos compuestos, que la vamos a poner de nombre, y más adelante vamos a trabajar al respecto, es que los vamos a llamar compuestos o elementos anfóteros. Básicamente lo que va a decir es que tienen mayor propiedad, o sea, física, a los metales, son metales, pero tienen propiedades químicas que se podrían asemejar a los no metales. Esos compuestos que pueden actuar tanto como metal o como no metal químicamente son los que denominamos anfóteros. Y estos elementos que están ahí, que son los metales que están más a la derecha de la tabla periódica, tienen este comportamiento. Así que bueno, gente, hasta acá este primer video. Hicimos una clasificación de los elementos, definimos bien lo que era un metal y lo que era un no metal. Y el grupo de los gases nobles. Fíjense, por otro lado, que no lo dije, que el hidrógeno se encuentra separado, o sea, está en el grupo 1, pero se encuentra separado del litio. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, como bien marcamos, no es un metal. Tiene propiedades de ese grupo, como también tiene propiedades de este grupo de acá. Entonces el hidrógeno es un caso especial. Así que bueno, gente, hasta acá este video de tabla periódica con la introducción, y nos vemos en los próximos videos, donde vamos a estar analizando algunos de los elementos.